Enferma obsesión. Toda mi vida he estado enamorado de Yasmín. Desde que éramos niños la protegía. Siempre quise que fuera solo para mí. Ya la empezaba a amar con ese amor total y real. Mis sentidos solo me exigían su presencia. Por eso la buscaba y luchaba por cada momento que ella me dedicaba fuera eterno. Con el tiempo crecimos. Entonces mi amor de hombre por ella se hizo aún más fuerte, rebasando toda barrera de razonamiento. Imaginaba besarla, estrechar todo su cuerpo entre mis brazos, recorrer su piel con mi piel. Esa mujer hacía vibrar mis adentros. Cada noche, en la soledad de mi cuarto, fantaseaba con poseerla íntimamente, hacer el amor, entregarnos a un mundo donde solo existiéramos ella y yo. Cada segundo, el recuerdo de su sonrisa y su rostro iluminado hacían que la oscuridad de mi alma atormentada se esfumara. Me gustaba imaginarme que ella me amaba también de esta manera. Tantas veces inventé miles de pretextos para poder acercarme a ella en busca de un poco de su atención, de sus palabras, en busca de su mirada, de una leve muestra de interés. Y aunque nunca me ignoró, su actitud me decía que ella no sentía y que jamás sentiría lo mismo que yo. Fue entonces que el dolor más tormentoso se apoderó de mi vida, al saber que ella jamás me amaría como yo la amo. Una tristeza y un llanto interminables abatieron mis días y mis noches. Se habían roto miles de ilusiones y fantasías sin nombre. Mi corazón no se conformaba con solo mirarla sin tocarla. Tenía que idear la manera de verla y sentirla cerca sin que ella lo supiera. Empecé a espiar su vida, sus costumbres, sus apegos, sus manías en la intimidad. Tantas ocasiones que contemplé cuando se duchaba, cuando se vestía, cuando dormía. Escuché esas pláticas íntimas y secretas con sus amigas. Me di cuenta de sus deseos, de sus fantasías escondidas. Pero también me di cuenta que ella amaba a otro y que muy pronto se casarían. En ese instante toda mi vida se derrumbó. El dolor aplastante de esta decepción desgarró mi corazón, condenándome a llorar lágrimas de sangre eternamente. Decidí alejarme. Me fui lejos para poder olvidarla, para vaciarme de su embrujo. Pero todo fue en vano. Hay sentimientos que son inmortales, imborrables, y si no te matan, eres tú el que morirá con ellos. Yasmín, Yasmín, Yasmín. Despierto o dormido, mis labios se aferran a pronunciar su nombre y mi mente se engancha a su delirante recuerdo. He pensado en regresar y he decidido hacerlo. Iré a buscarla, pero esta vez la haré toda mía, con su consentimiento o sin él. Esa mujer me pertenece a mí, y ese maldito que la desposará dentro de poco no la merece. Él ni siquiera la ama, ni la conoce como yo. Ese hombre no tocará su pureza antes que yo. No lo permitiré, y ella lo tendrá que entender todo. Cuando la rapte y la traiga conmigo, estoy seguro que con el tiempo también me amará y comprenderá que todo lo que estoy a punto de hacer será por el bien de los dos. Al fin he llegado a la casa. Me asomo por la ventana y ahí está Yasmín. Luce hermosa vestida de novia. Además, parece que está completamente sola. Es hora de poner en marcha todo lo planeado. Afortunadamente, la puerta está abierta y ella se sorprende al verme entrar. Corre hacia mí y me recibe con un beso y un fuerte abrazo diciéndome: Querido hermano, qué bueno que estás aquí. Solo faltabas tú para que mi boda sea una felicidad completa. Súbitamente apareció mi madre. Al observar su mirada
y su expresión de disgusto al verme. Supe que tal vez presentía mis intenciones. La abracé como si nada pasara, y ella solo se limitó a decir: «Bienvenido, hijo. Me alegro que estés aquí de nuevo». Es hora de irnos. Se hace tarde. Daniel seguramente ya está esperándome en la iglesia, agregó Jasmine. El solo hecho de escuchar el nombre de ese malnacido me hizo hervir la sangre de furia, pero por mi bien tenía que tranquilizarme. Llegamos a la iglesia. Mi tiempo se agotaba. Tenía que hablar con Jasmine, convencerla de que no se casara, porque yo la amaba más que a mi propia vida. Busqué la oportunidad de apartarla de toda la gente ahí presente para confesarle mi amor, pedirle que recapacitara y obligarla a que se fuera conmigo si se negaba. Todo mi plan iba marchando excelente, pero una vez más, mi madre aparecía para estropear mis intenciones. «Jasmine, entra a la iglesia. Los invitados esperan», decía mi madre de forma imponente, logrando que Jasmine se alejara de mí. «¿Y tú? Cuánta decepción siento de que seas mi hijo. ¿Piensas que no me doy cuenta de tu enferma obsesión? ¿Del sentimiento retorcido que sientes por tu propia hermana? Desde hace mucho que lo sé. No voy a permitir que destruyas la felicidad de Jasmine, ni que desprestigies el buen nombre de nuestra familia. Así que te exijo que entres a la iglesia como si no pasara nada, y cuando termine la ceremonia, te largas para siempre, como debiste haberlo hecho desde la primera vez que abandonaste la casa». Yo asentí con mi cabeza en respuesta a esas palabras hirientes de mi castrante madre, no sin antes decirle todo lo que por años callé. Reniego de esta vida, de esta maldita crueldad del destino, y estando aquí en la casa de Dios, blasfemo contra él, por haberse equivocado y habernos lanzado en este mundo a ella y a mí, compartiendo una misma sangre. Reniego de usted, madre, por haber nacido los dos de su vientre. Su reacción contra mí fue una mirada de odio que me caló hasta los huesos, y sin decir nada más entramos a la iglesia. Para mí, era como entrar a la antesala del infierno. Cada parte de mi existencia se desmoronaba, toda mi fuerza interior se escapaba, mis ilusiones más deseadas con ella agonizaban, dejando en un silencio sepulcral a mi alma, al verla hincada ante el altar uniéndose a alguien que no era yo. Mi propósito de llevarla conmigo ha fracasado. Es por eso que ahora me iré para siempre de aquí. Seguro que ella recordará eternamente este día, y lo recordará con dolor y con odio a la vez. Este día también quedará inmerso en la conciencia de mi madre. Lentamente desenfundo la pistola que llevo escondida entre mi saco. Ahora mi mirada se clava en ese maldito intruso que me robó mi vida entera, y ella está a punto de curarle amor eterno. Esta bala y esta frase que ella está a punto de pronunciar son el golpe final que pondrá fin a mi atormentada existencia. Pero, a donde vaya mi espíritu, desde ahí la seguiré amando eternamente. La familia perfecta. Era de noche, y yo me encontraba en el pasillo principal, colocando algunas nuevas fotos de mis hermanas, para actualizar los recuerdos de la familia. Mis padres habían comprado esta casita en la que yo estaba, y desde entonces venimos varios fines de semana al mes. Casi podríamos decir que vivimos más aquí que en la ciudad. Este lugar es un lugar tranquilo, sin vecinos ruidosos de por medio, y cerca de un bosque, lo cual provoca un remanso de paz en nosotros cada vez que venimos a este sitio a pasar unos días. Además,
A mi papá le pilla a poco de la penitenciaría en la que trabajaba desde hace años. De repente, escuché algo en el salón que despertó mi atención. La tele estaba encendida, y la cadena local avisaba de una noticia terrible. Uno de los prisioneros de la cárcel en la que trabajaba mi padre se había escapado. Esto no era nuevo, pues en este lugar encerraban a algunos de los homicidas más peligrosos del país. Y siempre había habido problemas allí adentro. Conflictos, peleas, asesinatos entre los prisioneros, e incluso alguna que otra sublevación contra las autoridades. Sin duda, aquel lugar era un nido de víboras en el cual la justicia se vestía de sangre. En ese momento, un tormento empezó a invadir mi mente. El miedo por mi padre. Temía que algo malo le hubiese pasado por trabajar en aquel sitio infernal, por tener que relacionarse con todos aquellos criminales y violadores sin escrúpulos. Todo por sus ansias de hacer de este mundo un lugar mejor, de liberar a aquellos monstruos de esa maldad a través de sus métodos de cura. Los clavos que llevaba conmigo para seguir colocando las fotos se me cayeron al suelo, pero entonces una mano vino a tocar mi hombro para aliviar toda mi preocupación. Era mi madre, quien rápidamente me recordó el gran profesional que tenía por padre. Jamás, en todos esos años en los que él había ejercido de psiquiatra en aquel penal, jamás se le había resistido ningún paciente, y por muy delicado que fuese el caso a tratar, nunca había sufrido ningún tipo de agresión en su trabajo. En lo que mi madre me tranquilizó, y mientras poníamos los platos de cena encima de la mesa, alguien llamó a la puerta. Afuera llovía, y los cristales de las ventanas estaban tan empañados que apenas se veía quién estaba esperando en la entrada. Yo fui a ver. Aún tengo la mala costumbre de abrir sin mirar antes por la mirilla. Y en esa ocasión, el terror golpeó mis ojos cuando al acoger a la persona que esperaba en la entrada exterior de nuestra casa. Se trataba de un hombre vestido con un impermeable oscuro, con el rostro semicubierto por una capucha y una mirada sin pestañeo. Este individuo me miraba con la atención de grandes ojos, como la de alguien que no vive en este mundo, alguien de mala vida. De repente escuché una risa familiar proveniente detrás del extraño. Era la de mi padre, que jugaba escondiéndose en las espaldas de nuestro invitado. Yo enseguida me fundí en un abrazo con mi padre, aliviada. Después los tres entramos adentro de la casa, y mi familia nos sonrió como suele hacerlo cuando llega gente nueva a nuestro hogar. Esa sonrisa tan acogedora y punzante. Mi padre y yo agarramos de los hombros al invitado hasta llevarlo al salón, donde mis dos hermanas nos esperaban sentadas dulcemente, inmóviles la una junto a la otra. Entretanto, mi madre le trajo unos botes medicales a mi padre mientras éste abría su maletín de doctor, sacando una de sus jeringuillas. Yo sujetaba con fuerza a nuestro invitado, pues empezaba a pasársele los efectos de las drogas que mi padre le había inyectado hacía horas para poder traerlo hasta casa. El extraño comenzó a entrar en pánico, a sollozar como una pobre fiera agonizante. Quizás se puso así por la estridencia de nuestras risotadas al verlo en ese estado de parálisis tan cómico. O quizá fue el sobresalto de descubrir el deterioro en los cadáveres disecados de mis hermanas sentadas en la mesa. En fin, aquel presidiario ya tenía su destino marcado con nosotros. Todas sus violaciones durante su vida de criminal, todo el mal que engendró antes de que las autoridades lo atraparan y lo llevaran a la penitenciaría donde trabajaba mi padre. Todo eso tuvo que venirle a la mente mientras nos cenábamos parte de sus extremidades frente a él. Pero lo mejor llegaría al final, cuando después de nuestra peculiar penitencia para este monstruo, bajamos por las escaleras hasta llegar a mi zona favorita de la casa, el cual me gustaba llamar el museo. Allí abrimos la puerta de aquella claustrofóbica sala en donde íbamos guardando toda nuestra colección de tesoros, desde nuestro trofeo más reciente hasta el primero de todos.
y el primero de todos los tesoros que teníamos ahí fue ese hombre, ese que violó y ahogó a mis 2 hermanas hace 2 años, y con el que se originó esta divertida atracción hacia la locura por seguir siendo una familia perfecta. La promesa de un brujo. Desde que tengo uso de razón, mi tía ha sido muy coqueta, pero al parecer no siempre fue así. Un día mi abuela junto a mis tías tomaban café y yo pasaba cerca del comedor en ese momento. De repente, la luz de una ventana iluminaba el rostro de la tía Siri. Ella era una mujer hermosa, de piel blanca. Se distinguía entre las demás hermanas, pues todas eran morenas excepto ella. Me llamó mucho la atención que en el ojo izquierdo tenía 2 manchas, justo en lo café de la pupila. Había algo similar a 2 gotas de agua, y pregunté que por qué tenía esas marcas, a lo que ella me contó. Un día en la casa vieja, fuimos a cortar trigo al terreno. Estaba muy hermoso el cielo y jugábamos a hacer caminos entre los sembradíos, simulando que eran calles de la gran ciudad. Entonces, tropecé por asustarme creyendo que pisaría una serpiente venenosa. Caí de cara, sin poder meter las manos ni un poco. Logré incorporarme con mucho dolor, y para mi desgracia, tenía una espina como de naranjo, metida por completo en el ojo. Grité de lo insoportable que eso era, y trataba de sacarla, pero era inhumano tocar, aunque sea un poquito. Entonces, mi mamá vino, ya que tus otras tías no supieron qué hacer con eso. Ella llegó, y la sacó sin ningún tipo de medio, pues bastante asustada estaba. Mi ojo sangraba muchísimo y dolía, pero ahora dolía un poco menos. Me llevaron a la casa enseguida y llamaron a mi papá para conseguir cómo ir al médico, ya que éramos pobres y en el pueblo no teníamos más que una enfermera que vacunaba de vez en cuando. Mi suerte era la peor en el mundo. Faltaba un poco más de un mes para que cumpliera mis 15 años, y me iba a quedar tuerta para mi fiesta. Estaba segura que no podían hacer nada con mi ojo, ya que sentía al caer como si hubiesen aplastado una uva. Bajamos sobre un caballo hasta donde un pariente tenía un jeep que podría llevarnos al hospital más cercano. Después de un rato y casi a punto de desmayarme por el dolor, llegamos al hospital. El médico de guardia era un hombre poco mayor que a mi papá. Tenía mucha experiencia y su especialidad en otro momento había sido oftalmología, aunque a falta de casos el hospital lo tenía trabajando como médico general en el área de emergencias. El doctor me dio sedantes y desapareció el dolor por un instante. Luego me quitó unas vendas que tenía sobre el ojo malo. Sentía que moría, pues él solo me dijo: «No te preocupes, pequeña, vas a estar bien». Yo sabía que no era verdad, porque me dejó ahí con una enfermera y salió a hablar con mis papás afuera. Cuando ellos volvieron, solo me dijeron que me llevarían a otro hospital mejor. Así que sin poder escuchar lo que era mi derecho, me llevaron a otro centro médico y luego a otro más. Así por 5 días donde no pude saber nada acerca de mi salud, más que iba a estar bien. Un último lugar donde estuvimos se pusieron a limpiarme con una solución la herida y a colocar un parche. Vi que me pidieron tanto simples como mi fecha de nacimiento y mi peso, además de estatura. Mis papás salieron con cara de preocupación, y antes de volver a casa me explicaron que nada había que hacer. Gastaron sus ahorros e incluso lograron vender una cosecha por adelantado para pagar esta aventura, pero nadie había dado esperanzas acerca del problema. Entonces, en 15 días había que extirpar la córnea completamente. Pero lo bueno, según era, que podría estar ya sin dolor para mi cumpleaños, y viviría bien, pues podrían ponerme luego una prótesis,
y nadie notaría lo que me había pasado. Subimos otra vez al pueblo. Tenía ropa nueva de esos días que anduvimos de un lado para otro, pero nada de eso importaba. Mi abuela llegó y me habló en privado diciendo que siempre se podría hacer algo, pero tenía que dejar de ser malcriada e ir de buena voluntad. Papá y mamá no sabían qué era lo que la abuela planeaba, pero dijeron que lo que pudiera darnos esperanza para que no perdiera el ojo, ellos lo harían con toda seguridad. Casi a las 7 de la mañana del siguiente día, fuimos por los caballos de mi tío. Eran toscos y fuertes. Nos llevarían en su lomo cuesta arriba por 4 horas. Después de ese largo viaje, llegamos a una cabaña pobre y más pequeña que la casa donde vivíamos. De ese lugar, salió un señor y me saludó diciendo: «Qué guapa que estás. No te veía desde que tenías 6 años. Pero no te pongas triste que ahorita te curo de nuevo». No recordaba quién era este personaje, pero la abuela la saludó de beso en la mano como si fuera un sacerdote. Además de eso, nos invitó a pasar y le contamos todo lo que había sucedido. Sacó de una caja de madera muchas hierbas y vendas. Me dijo que me quitaran el parche y yo accedí. El anciano puso a hervir agua y cuando estaba en el punto de ebullición, justo soltó todo eso que había sacado dentro de aquella pequeña ollita de barro. Apagó su fuego y dejó que reposaran un tiempo. Sacó las hierbas y las colocó sobre mi ojo. Luego me vendó y nos habló. «Les voy a dar una bolsa con muchas cosas. Ya va listo, y solo lo tienen que echar en el agua cuando esté hirviendo y dejar un rato reposar. Lo ponen en el ojo de la niña y hacen esto cada día, por favor. Solo tengo 2 condiciones. La primera es que por nada del mundo abras el ojo hasta que yo te diga dentro de un mes. La otra es que cada día que pase me traigan algo de comer porque voy a pasar orando mucho para que sane esa herida, mi niña». La abuela aceptó completamente. Le agradeció y me hizo despedirme con mucha educación. Regresamos a la casa y todos los días durante el mes hicimos lo que nos pidió. Asimismo, cada día evité abrir el ojo lastimado, y mi papá se tomó el tiempo para llevarle la comida en un canasto a aquel señor. Incluso estábamos tan esperanzados que dejamos perder la cita para la cirugía que me harían. Como bien es sabido, cuando algo se espera con ansias el tiempo pasa lento, y ya de mi cumpleaños ni me acordaba. Se hizo el día de ir justo cuando mis 15 primaveras se hacían presente. Llegamos todos ese día con comida muy rica y una botella de aguardiente del costoso para el señor. Nos pasó a todos y notamos que solo tenía una vela encendida dentro de su casita, y las ventanas estaban bien cubiertas con mantas oscuras. Apenas le veíamos la silueta y era más difícil verle el rostro, pues lo tenía tapado con una especie de pañuelo traslúcido. Curiosamente él sí veía muy bien, pues manipulaba todo a la perfección. Me quitó las últimas vendas, retiró de mí aquellas hierbas y me pidió ver hacia la luz de la vela. Dijo con claridad pero en voz baja: «Abre el ojo, pequeñita, ábrelo». Yo lo abrí lentamente porque tenía mucho miedo de haberme ilusionado falsamente. Mi maravillosa sorpresa era que veía todo muy bien, e incluso mejor que antes. Estábamos todos afuera celebrando que un milagro se había realizado. Había salido primero mi papá y fumaba un cigarro. Mamá estaba haciendo un rosario en silencio en agradecimiento. Yo veía el cielo como si fuera un acontecimiento único. Abuela salió del brazo de aquel buen hombre, pero vimos algo con dolor. El ojo que en mí estaba sano, en él se había ido para siempre. Solo yacía un hueco marchito en su rostro, y aún así sonreía mientras nos dijo por última vez: «No se preocupen por esto. Son pequeños precios que uno paga para ver a una niña sonreír en su cumpleaños.
Soy un hombre pobre, y lo único que pude darte es eso. Discúlpame, por favor. Me eché a llorar, pues no sabía cómo pagarle todo lo que había hecho, y le ofrecí que iría todos los días a verlos, así tuviera que subir toda esa cuesta caminando. Él me dijo que su mejor pago era que yo le prometiera poner las vestiduras a la Virgen hasta que cumpliera 30 años. Que él en su vida no se había portado muy bien y deseaba que le diera a Dios otra oportunidad de entrar al cielo. Lo cumplí justo como él deseaba. Lástima que solo pudo verlo una ocasión, pues falleció antes de que yo hubiese cumplido los 16 años. Tiempo pasado le pregunté a mi papá que si él sabía de ese suceso en el ojo de ese hombre. Me dijo que durante el mes que le llevó comida, jamás lo había visto. Se la dejaba fuera de la puerta y desde adentro él le agradecía. Todo este tiempo, yo no fallé ningún año de lo que acordé con el hombre. Él me devolvió mucho y yo no pude darle tanto como deseaba. Así que solo me aseguré de que jamás olvidaría a ese buen hombre, a ese hombre que me dio el más grande regalo de poder volver a ver. La Rosa Negra. De donde vengo hay 2 días para celebrar esto, el 14 de febrero y el 16 de septiembre. Se podría decir que somos muy amantes a este tipo de festejo. Yo personalmente nunca he sido fanática de estas fiestas, dado que al ser la rarita del grupo, nunca tuve un Valentín o una pareja para celebrarlo. Siempre veía a las demás chicas con flores y chocolates con cierta envidia y anhelo, pero al pasar los años dejé de hacerlo, entendiendo que no era algo para mí. Pero un día, faltando un par de días para llegar el 16 de septiembre, algo cambió. En esas fechas yo acababa de cumplir los 16 años de edad. A pesar de ser la rarita, me había desarrollado mejor que mis compañeras. Mis caderas y bustos se notaban bastante más que las de ellas, y ganaba algunas miradas de mis compañeros varones debido a esto. Aunque claro, por ser la rarita, nadie se me acercaba. Un día, estábamos con mis compañeros de clase y el profesor encargado del grupo, planeando qué haríamos para ese día. Finalmente optamos por una pequeña fiesta y dar regalos de manera anónima. En el transcurso de ese mismo día, los muchachos tenían encargado dar indicios de lo que podrían regalar y a quién, y las chicas podrían dar pistas de lo que les gustaría. Como siempre, yo me mantuve al margen y al terminar la clase tomé mis cosas y salí al receso. No hubo nada interesante hasta que regresé, y al sacar mi libreta de apuntes, me di cuenta que había un post-it, una notita adhesiva, pegada a este. Esta decía: ¿y a ti qué te gustaría? Estaba escrita con una letra demasiado prolija y linda, aunque fuera una corta pregunta, lo que se me hizo muy extraño. No le di mucha importancia y lo ignoré, pues ya empezaba la clase. Pero mi curiosidad siempre fue fuerte. ¿Quién la había puesto? La letra de mis compañeros era demasiado desastrosa. Lo sabía porque yo ayudaba a los maestros a calificar de vez en cuando, así que ellos estaban fuera de las posibilidades. Y no podía ser de ninguna chica, pues ellas eran las que más me marginaban del grupo. Sin nada que perder, simplemente tomé el bolígrafo y escribí en la notita: una rosa negra estaría bien. Sabía que era una tontería. Nadie se tomaría la molestia de darme esa flor, y de tratarse de una broma de mal gusto no tendría nada para burlarse, pues es un detalle común. Dejé la notita pegada en la parte de abajo del escritorio, y tomando mis cosas me fui a casa al final de la clase. Con audífonos puestos seguí mi camino, sintiendo una extraña sensación en mí, como si alguien me acechara.
Al llegar a casa, la luz de la tarde iluminaba el lugar dando un ambiente bastante tranquilo, pero a la vez el silencio era inquietante. Mis padres no llegaban aún, así que solo subí a mi habitación buscando descansar del día de escuela. Mi corazón se detuvo y sentí miedo por un momento, pues al entrar vi una rosa de pétalos negros sobre la cama, junto a otra nota adhesiva. La tomé y la leí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. La nota decía: cada día estás más hermosa. Aquí está la rosa que querías. No fue un gran problema encontrarla y no es falsa. Es completamente real. La corté para ti, mi bella corderita. La respiración se atascó en mi garganta. Mareo y unas terribles náuseas me invadieron. Corrí al baño a devolver lo que tenía en el estómago, pues no me pude aguantar, mientras en mi mente las palabras de la nota daban vueltas una y otra vez, tratando de entender cómo y quién pudo hacer esto. Al volver a la habitación quemé la carta, y aunque estuve tentada a hacer lo mismo con la rosa, algo me dijo que no debía. Así que la conservé y la puse en agua junto a la ventana de mi habitación, mirándola fijamente, tratando de adivinar quién había sido, o más importante aún, cómo había dejado la rosa en mi cama, puesto que la casa estaba cerrada y mi habitación se ubicaba en un segundo piso. No quise dar más vueltas y me fui a dormir, teniendo un sueño muy extraño, despertando con una sensación de vacío en la boca del estómago, mientras giraba a ver la radiante rosa a la luz de la luna. Era hermosa, pero aún así seguía aterrada. Al día siguiente mis padres dijeron que me veía pálida, pero lo disimulé y simplemente esquivé la pregunta. Ya en la escuela me sentía algo mal. Trataba de estar atenta a cualquiera de mis compañeros que pudieron haber gastado la broma. Tuvo que ser más de uno. Mientras uno leía lo que había escrito, otro compraría la rosa y otro la dejaría. Imposible que un solo chico hubiera hecho eso solo. ¿O es lo que mi mente pensaba? Nuevamente tocó el timbre del receso, y yo salí. No pude estar tranquila y al regresar encontré un nuevo post-it. ¿Te gustó la rosa, verdad? ¿Te gustan las flores? Tomé la nota y la hice bolita, y la lancé a la basura, decidida a no pensar más en ello. Seguí mi clase normal, hasta la última hora, pues nos dijeron que nuestro maestro encargado, quien es con quien teníamos clase, había tenido que salir de urgencia. Todos nos alegramos, pues tendríamos una hora libre. Quienes quisieran podrían irse a casa, y quienes no, simplemente se quedarían hasta la salida de la escuela. Yo pedí mi salida y me fui de la escuela, desviando mi camino por el centro de la ciudad, pasando por una frikiplaza que me gustaba frecuentar. Aunque nunca compraba nada, me gustaban mucho los peluches, principalmente los de Pokémon, pues eran mis favoritos. Continué mi camino, con música y una sonrisa, y había olvidado lo de las notas y la flor, hasta que llegué a casa y subí a mi habitación. En mi cama vi un peluche de Sylveon, uno de mis Pokémon favoritos. Nuevamente también tenía una nota, la cual decía: lo querías, ¿cierto? Te vi observándolo en aquella vitrina del centro y te lo he traído, corderito. Disfrútalo. Ahora sí estaba asustada. ¿Quién me estaba acosando? ¿Quién era esa persona que me estaba siguiendo a todas partes? Y más aún, ¿cómo era posible que entrara tan fácilmente a mi casa? Ya no me sentía tranquila. Llegó el 16 de septiembre. Todo estaba listo y decorado. Todos estaban emocionados porque la reunión comenzaría. Menos yo, claramente. Todo iba normal. La música, la comida, todo hasta que llegó la hora de los regalos. Todos debían dejar su regalo en manos del profesor encargado y salir, para que él dejara los regalos sobre el asiento de cada uno. Todos dejaron los regalos en una esquina y salieron del salón.
Yo no tenía nada, así que simplemente salí y me senté en las escaleras a esperar a que el profesor llamara de nuevo. Después de varios minutos, entramos y todos emocionados caminaron a sus asientos para revisar sus regalos. Yo estaba distraída en mi celular, caminando a mi lugar, cuando escuché a un compañero que gritó: ¡Hey, miren! ¡A la rarita le tocó regalo! Eso hizo que levantara la mirada rápidamente, y en efecto, había un paquete de rosas rojas y negras junto a una caja de chocolates caros sobre mi asiento. El miedo llegó a mí hasta que escuché al profesor decir: yo le he dado el regalo y si alguno de ustedes tiene una objeción, es libre de quejarse. Nadie tiene derecho a quedarse sin su regalo este día, ni siquiera la más lista del salón. Así que por favor, muchachos, no se burlen. Eso me dolió, un regalo por lástima. Aún así, me alivió un poco, pues era del profesor, pero no de mi acosador. O eso creía, hasta que tomé la nota en las flores. Ya sabes quién soy, corderita. No te preocupes, yo siempre estaré detrás de ti. Aterrada miré al profesor, quien solo se limitó a sonreír, pero en lugar de darme calma, me aterroricé aún más. Aún así, solo devolví una sonrisa tímida y me senté. No quería tocar los regalos, tenía miedo de hacerlo. Aún así, guardé los chocolates y conservé las flores. Todo el tiempo no dejé de sentir la mirada del maestro en mí. Quería decirle a alguien, a quien fuera. Quería decirles que mi maestro me acosaba, que me seguía fuera de clases, que podía entrar a mi casa sin ningún problema. Pero no tenía pruebas, y el profesor tenía una reputación intachable. Los regalos no cesaron desde ese día. Cada día, más y más rosas aparecían en mi cama, a veces con chocolates y otras con dedicatoria. No quería hablar con mis padres, pues no me creerían, así que solo opté por desechar los regalos. Al cumplir la mayoría de edad, me fui de casa y cambié de institución. Pese a esto, nunca olvidaré el tormento que soporté por 2 largos años. Por suerte, el maestro nunca se le dio por avanzar más, pero a veces lo recuerdo. Me da la sensación de que quería hacerlo. Y aún me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado todo lo que el profesor me enviaba? Pero al recordar su sonrisa, que a mis ojos parecía aterradora, simplemente desistía de la idea y continuaba mi camino. Aún hoy, sueño con aquel hombre, y aunque trato de que no me mortifique, a veces simplemente no puedo dejar de despertar llorando, asustada, aún después de 3 malditos años. Ese hombre sigue apareciendo en mis sueños, y de vez en cuando sigue apareciendo en mi cama una rosa negra. Antes de terminar el video, te invito a visites nuestras redes sociales. Si quieres enterarte antes de los videos que se publicarán en nuestro canal, así como de contenido exclusivo de nuestro día a día, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram. Y para ver memes y contenido extra sobre el canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Sin nada más que agregar, nos vemos en una próxima historia, mis queridos amigos extraños.